y quiero que la respondas con total honestidad. Quiero que aproveches este momento, esta conexión, para que puedas conectar contigo mismo. ¿Hace cuánto tiempo no te sientes realmente vivo o realmente viva? ¿Hace cuánto tiempo no te sientes realmente vivo o realmente viva? No me refiero a respirar, a levantarte cada mañana. No me refiero a cumplir responsabilidades. Hablo de sentirse vivo, presente, conectado, con ilusión, con propósito, con ganas. Porque hay personas que siguen caminando, ¿no? Siguen trabajando, siguen en su rutina, siguen funcionando, pero por dentro algo se apagó. Por dentro algo se detuvo. Parece que no se escucha ese sonido desde adentro. Y poco a poco entonces comienzan a vivir en modo automático, en piloto automático, como si la vida fuera una lista interminable de obligaciones, como si vivir fuera simplemente resistir. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Así que quiero que disfrutes la conexión, que te sientes a conectar. No es momento para que te distraigas, trata de colocar todo a un lado. Este momento es para ti. Empieza disfrutando este espacio. Quiero que nada más hagas memoria de las veces que te has conectado aquí en el canal, las veces anteriores, y que luego lo compares con lo que puedes lograr hoy al conectar realmente. Porque a veces creemos que estamos en el presente, que estamos disfrutando la ocasión, que me están escuchando, que estás disfrutando del contenido, que vienes aquí a sanar emocionalmente, que quieres avanzar, pero realmente no lo estamos haciendo. Entonces quiero que compares lo que puedes lograr hoy con lo que te ha pasado anteriormente, con las veces anteriores que has llegado aquí al canal, te has conectado a un en vivo, que has logrado de pronto escuchar algo, pero no sigues conectada, porque tu mente está en modo automático. Así que vamos a hablar exactamente de esa idea. Y hay una frase que quiero compartir con ustedes en este momento y si te resuena y quieres compartirla escribiéndola en el chat, sería maravilloso. Porque cuando yo tengo el chat aquí en todo el frente y tengo también un celular aquí a mi lado para poder ver los comentarios de ustedes, que no se me escape ninguno. Entonces la frase que vamos a escribir y quiero que me digas si me estás escuchando bien, que estás disfrutando del audio muy bien para que podamos entonces aprovechar el espacio. La frase es esta: sobrevivir demasiado tiempo puede hacerte olvidar cómo se siente vivir. Interesante, ¿verdad? Esto que te estoy diciendo. Sobrevivir demasiado tiempo puede hacerte olvidar cómo se siente vivir. Escríbelo si resuena contigo. Sobrevivir demasiado tiempo puede hacerte olvidar cómo se siente vivir. Esa es la frase en este momento para el chat. Si quieres escribirla, puedes hacerlo. Entonces la escribes allí en el chat porque así sé que me estás escuchando muy bien. Muy bien, ahí hay varios que son miembros del canal. Bienvenidos. Qué gusto tenerlos aquí. Para mí esta transmisión de hoy es sumamente especial porque es la primera transmisión que estoy haciendo en esta etapa de duelo. Y para mí tiene un significado especial, muy especial.
Así que quiero darle las gracias a todos los que se han unido desde el inicio, que están aquí, familiares, amigos de hace algunos años, conocidos, suscriptores del canal, miembros del canal. Y antes de continuar con el desarrollo, quiero darle las gracias por todo lo que han hecho en estos días pasados en muestra de aprecio, de agradecimiento, de apoyo en estos momentos después de el fallecimiento de mi esposa. Así que gracias a toda la comunidad que está aquí, todos los que están aquí unidos hoy y los que van a verlo en diferido también. Eh, ¿Qué es vivir en piloto automático? ¿Qué es vivir en piloto automático? Es estar presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Yo estoy aquí físicamente, pero emocionalmente estoy en otra parte. Estoy desconectado. Es despertarse uno y repetir los mismos movimientos de manera por inercia, sin preguntarte cómo estás, cómo te sientes, sin escucharte, sin detenerte, sin sentir. ¿Cuántas veces uno enfrenta situaciones difíciles, pero uno no se detiene a preguntarse cómo estás, cómo te sientes? No a otro, a nosotros mismos. ¿Cómo estás hoy, Alejandro? ¿Cómo te sientes? Y creo que cuando uno experimenta o pasa por un momento como el que estoy viviendo, es cuando uno empieza a identificar el valor que tiene esto. Esto no lo digo solo por comentarlo aquí en este espacio, es porque lo estoy viviendo y estoy viendo la importancia de detenerme a preguntarme cómo estás hoy y a decirlo, porque antes no lo decía. Hace unos minutos estaba hablando con un familiar muy querido y ella me preguntaba, ¿cómo te sientes? Dice, bueno, no me siento muy bien. No, no me siento muy bien. Antes no lo decía, antes decía, estoy bien. Importante que lo hagamos, que conectemos con lo que sentimos. Si nos están preguntando cómo estás, cómo te sientes, empecemos por preguntarnos nosotros, ¿cómo estás, Alejandro? Nosotros mismos. Porque cuando seguimos desconectados, es no escucharnos, es no detenernos, es seguir sin sentir. Es cuando la vida ahora se convierte en una rutina. Y tu rutina ahora se convierte en identidad. Miren lo que ocurre. Cuando yo no me escucho, no me detengo, no me pregunto cómo me siento, empiezo ahora un proceso de desconexión total. Entonces la vida se convierte en rutina y la rutina ahora se transforma en una identidad, donde esa identidad es perder realmente lo que nosotros somos, nuestra esencia. Y de repente ya no sabes realmente quién eres, fuera de tus responsabilidades. Ya no sabes qué es lo que te gusta, ya no sabes qué necesitas, ya no sabes qué sueñas, porque llevas años resolviendo, llevas años luchando solo con resolver y muy poco tiempo sintiendo. Dime si esto te está resonando, porque yo te lo estoy diciendo y he identificado muchas etapas de mi vida donde no estaba conectado. Y esto es importante que nos detengamos ahora en nuestra vida, hacer una pausa y que podamos identificar que necesitamos conectar con nosotros. Conectar, a veces ni el celular.
A veces ni el celular. Les comento algo. Mire, si ustedes quieren realmente conectar con ustedes y van a comer, lo estaba conversando en estos días con una persona. A veces uno dice, bueno, no uso el celular, pero nada más colocar el celular encima de la mesa impide que tú tengas conexión total con el espacio y el momento. Solo colocarlo allí. No estamos hablando de que el celular sea dañino, es una gran herramienta. Pero quieres conectar contigo, no coloques el celular ni a la vista, no lo enciendas todavía. Hazlo como prueba, hazlo como prueba para que veas. No se trata solo del uso del celular, se trata inclusive de dónde lo colocas cuando estás cuando quieres conectar contigo, cuando quieres conectar con otros. No lo coloques a la vista, porque nuestro inconsciente nos lleva ahora, ese es otro tema, ¿no? No lo vamos a hablar hoy, pero nos lleva a distraernos y tenemos la atención en el celular. Entonces no conectamos con nuestro presente, con nuestro espacio. Y tristemente, pero esto está afectando, como dicen aquí en Brasil, infelizmente, esto está afectando la vida de millones de personas. Así que aquí hay otra frase que quiero compartir con ustedes. Muchas personas no están viviendo mal, están viviendo desconectadas. ¿Quieres? Anótalo allí en el chat. Si te resuena, anótalo en el chat. Muchas personas no están viviendo mal, están viviendo desconectadas. Anota la frase. Si, es una frase que nos hace pensar. No es que estamos viviendo mal, es que no estamos conectando con nosotros ni con nuestro presente. Y aquí voy a colocarle algunos ejemplos de la vida real. Primer caso, una madre se levanta temprano, trabaja, cuida, resuelve, atiende a los muchachos, atiende la casa, la comida, trabaja, organiza. Y cuando termina el día está agotada. Pero si alguien le pregunta qué hizo para ella esta semana, no sabe qué responder. Dime si esto te está ocurriendo a ti o ves a alguien o sabes de alguien que le está ocurriendo. Una mujer luchadora, ama de casa, atiende a los niños, atiende el hogar, no para todo el día. Pero si de pronto alguien le pregunta, mira, ¿qué hiciste por ti esta semana? No tiene ni idea. ¿Cuándo se detuvo ella a estar un momento para arreglarse sus uñitas? ¿Cuándo se detuvo ella para tomarse algo rico, estar relajada y que el esposo de pronto le sirva algo rico, que le sirva una comida sabrosa? De manera que no queremos que pase nuestra vida, porque nuestra vida puede pasar muy rápido. Nuestra vida puede pasar muy rápido y no estamos conectando, no estamos disfrutando el presente. Cada minuto tenemos que conectar, cada minuto. Primero con nosotros, porque no podemos darle a otros lo que no logramos con nosotros. Tenemos que conectar con nosotros. Mire, yo les quiero comentar algo. Yo estos días, esta semana que pasó, este, retomé mi rutina de correr. Así que estoy por la playa. Yo vivo aquí cerca de la playa, a una cuadra de la playa. De manera que retomé mi rutina de correr por la playa. Todas las mañanas salgo a correr. Qué importante cuando uno hace algo, alguna actividad, correr, caminar, pintar, y que uno pueda conectar. Saber que lo que estás haciendo no es porque lo debes hacer, sino es porque lo quieres hacer, y eso va a contribuir de una u otra forma a tu bienestar, va a contribuir, te estás diciendo, bueno, esto es una muestra de amor hacia mí, de cariño.
pero es momento de disfrutar eso que hago. Y qué bien se siente uno, y más cuando uno lo necesita, ¿no? Más cuando uno sabe que va a aportar esa actividad que está haciendo, porque sabe que le va a caer bien. Y está el otro caso de un hombre trabajador, trabaja muchísimo, cumple, produce, resuelve en el hogar, provee para la familia, pero cuando tiene tiempo libre, no sabe qué hacer, porque ya olvidó cómo disfrutar. No sabe cómo disfrutar. Realmente no sabe cómo conectar consigo mismo. Hay que crear esos espacios. Uno a veces crea espacios para otros, pero tenemos que crear espacios para nosotros. Y ahora comprendo desde la experiencia, porque les estoy hablando es desde mi experiencia, no desde la teoría o desde lo técnico o desde el abordaje en el campo emocional, sino estoy hablándole desde mi experiencia, que estoy percibiendo la importancia que tiene crear esos espacios para conectar con nosotros y no esperar a que llegue un acontecimiento que sea impactante en tu vida para entenderlo desde la práctica. Y un tercer caso es una persona que antes tenía sueños, tenía proyectos, planes, pero ahora en su vida vive apagando incendios. Porque poco a poco dejó de construir una vida, porque está solo sobreviviendo, está apagando incendios, ¿eh? Está resolviendo en la vida, mas dejó de construir una vida. De manera que si queremos construir ese equilibrio emocional, fortalecer la salud tan importante en el campo mental y emocional, necesitamos construir, seguir construyendo una vida. Y no podemos construir si no hay conexión. Necesitamos conectar. Y por supuesto, aquí hay un elemento fundamental que lo hemos mencionado en programas anteriores, que es la parte espiritual. La parte espiritual, por eso es que mm, muchas personas hoy, estoy leyendo sus comentarios, ahorita los voy a leer. Ahorita voy a hacer una pausa aquí antes de hacer el test emocional, porque ahorita viene el test. Si tú quieres invitar a alguien para que se beneficie del test, recuerden que en estos en vivo siempre comparto un test emocional, una serie de preguntas que nos mueven la mata, ¿no? Mueven la mata para ver qué frutos caen y cuáles se mantienen en la mata. Entonces, ¿quieres invitar a alguien? Invítalo. Comparte la invitación de este en vivo y recuerda que solo un clic puede ayudar a que alguien atienda su salud emocional. Solo un clic. Yo ahora voy a seguir mencionándoles esto a todos los que están aquí en el canal. Ahora más he identificado la importancia que tiene atender nuestra salud emocional. No dar por sentado ningún paso sin obsesionarnos, con equilibrio, con foco, pero sí explorando nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuevas herramientas, nuestros pensamientos para poder comprendernos y poder avanzar. Importante hacerlo sin obsesión, pero sí con responsabilidad emocional. Porque a veces nos podemos ir ahora al otro extremo, que es la obsesión. No queremos irnos a ese extremo, pero sí queremos avanzar para comprendernos, conectarnos. Recuerden eso, conectarnos. La idea de este episodio es no seguir viviendo en modo automático, piloto automático. Así que si quieres invitar a alguien, lo puedes hacer en este momento. Voy a leer los comentarios de ustedes, porque estoy viendo aquí que hay varios comentarios y quiero aprovechar de leerlos.
A ver, aquí están escribiendo. Ok, varios saludos, bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno, qué alegría verlos aquí. Les digo con todo, con toda mi alma, con toda la alegría, desde mi tristeza, desde mi duelo, pero la alegría de que tengo el apoyo de todos ustedes en estos momentos que han sido y siguen siendo muy difícil para mí. Pero veo el apoyo de ustedes, eso me contenta mucho. El apoyo de la familia que ha estado allí pendiente. Dice, algunos escribieron la frase, dice, sí me ha ocurrido en algunos momentos de mi vida. Dice, hay ocasiones que he estado en piloto automático y aplasto mis sentimientos. Lo he hecho a un lado como si no sintiera para así terminar lo que estoy haciendo. Qué bueno reconocerlo, importante. Retomando nuevamente y aprovechando este maravilloso espacio, gracias al legado de nuestra querida y amada Mercy y ahora nuestro terapeuta emocional Alejandro. Gracias por ayudarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Sí me ha ocurrido algunos momentos de mi vida. Dejar el celular lejos y apagado. Muy bueno eso. Cuando vea el celular a la vista, me late mucho el corazón y no me deja comer en el presente. Entonces decido quitarlo de la vista y me ha ido muy bien con calma. Háganlo como prueba. Quítenlo de la vista, déjenlo apagadito o escondidito. Quieren tener 2, 3 horas en calma. Déjenlo fuera de su vista y destinen 1 hora del día solo para responder. Les voy a comentar, a menos que tengan un familiar, una persona avanzada en la edad y tienen que cuidar de ella y alguien les tiene que avisar, ¿verdad? O a menos que trabajen con su celular, como me ocurre a mí, que yo trabajo con mi celular. Sin embargo, destino un espacio, porque yo no respondo en todo momento, de manera que destino un espacio para responder a los consultantes, agendarle la cita. No lo hago cada momento que me escriben, lo hago cuando destino un espacio para eso. Y eso me permite entrar en conexión y en calma. Sigue Alejandro describiendo a Carlita. Bueno, qué bueno cuando nos identificamos con algo que estamos comentando aquí. Wow, esa frase me hizo reflexionar. Ese es el objetivo. Nos hiciste recordar la importancia de conectar con nosotros mismos. Me encanta eso de crear espacios para mí. A veces olvidamos conectar con nosotros mismos. Bienvenido, la gente de Ecuador. Qué bueno que esté la gente por aquí de Ecuador. Conozco ese país, hermoso país. Cuenca también la conozco. Fui por allá como en el 2016, estuve por Cuenca, un hermoso lugar, una hermosa ciudad. Saludos a toda la gente de Ecuador, en Cuenca, en Guayaquil también conocí Guayaquil, Quito, muy bonito también, muy frío Quito. Guayaquil sí, sí caliente, ¿no? Muy bien, entonces, gracias por estar escribiendo ahí en el chat. Y saludo a la gente de Caracas también, de Maracaibo, de Nueva York. Veo que hay algunos allí de Nueva York. Bienvenidos. Y de Panamá, algunos de nuestros miembros del canal de Panamá, de Estados Unidos, de Venezuela también y algunos también de Colombia. Así que bienvenidos aquí. Bueno, llegó la hora del test emocional. Lo hacemos. A ver si están listos. Me escriben allí lista. Estoy lista o estoy listo o estamos listos y hacemos el test. A ver, una manito así en el chat o se escribe solo lista y hacemos el test emocional. Gracias a ustedes por estar aquí
Para mí es un gusto, verdadero gusto tenerlos aquí. Excelente, qué bueno. Me alegra mucho verlos aquí. Saludos, Ale, de la ciudad de Los Tacos, México. La gente de México está aquí. Qué bonito, qué rico. Queremos llegar a mucha gente de México. Susi, y tú que estás por allá. Vamos a compartir con mucha de la gente que está en México, en Panamá, en Colombia, en Estados Unidos. En Argentina, mira, desde Argentina también tenemos muchos amigos en Argentina. Bienvenida a la gente de Argentina. Vamos a compartir. Ahora les voy a comentar una meta que nos vamos a colocar juntos. Vamos al test emocional primero. Quiero que hagamos nuestro test. Como cada pregunta tiene un numerito, tú vas a ir colocando el número y dices sí o no. Quiero que seas, al responder este test, lo más honesta, lo más honesto posible, sin justificarte, sin explicarte. Solo observa. Yo voy a ir haciendo las preguntas y tú solo vas observándote. Lo que queremos es que te observes, sin buscar un justificativo, porque solo así es que podemos reconocer lo que nos está ocurriendo. Recuerden que aquí hay algo muy importante que les voy a decir, querida comunidad. El reconocimiento, el autorreconocimiento, es uno de los primeros pasos para sanar emocionalmente. Porque es solo cuando yo digo a mí me está ocurriendo esto. Es que empezamos a hacer cambios desde el autorreconocimiento. Por supuesto, hay algunas heridas emocionales que impiden que uno pueda reconocer con mayor facilidad, pero necesario es hacerlo. Necesario es que nos detengamos y empecemos a identificar, sí, esto me pasa a mí. Yo, lo que está diciendo Alejandro, a mí me ocurre. Lo que vi en un video de la semana pasada, de hace un mes, allí en el canal, a mí me está ocurriendo. Porque solo desde allí es que podemos nosotros empezar a hacer un cambio. Yo no puedo cambiar algo si no reconozco que está mal. Así que debemos entender eso. Yo no puedo cambiar un par de zapatos si yo no reconozco que no, que ya cumplieron su función, que ya no están en buenas condiciones. Necesito reconocer el estado de, la condición de lo que me está ocurriendo para que podamos desde allí, desde ese reconocimiento, empezar a decir, ahora esto es lo que me sirve. Esto ya no lo necesito, pero esto sí me sirve. Esto es lo que quiero para mi vida. Esto es lo que quiero hacer conmigo. Esto es lo que quiero decirme. Quiero conectar de esta manera, pero si yo no reconozco, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago el cambio? No puedo hacer el cambio. Necesito reconocer. Y qué importante uno reconocer en cada etapa de la vida lo que le toca vivir en la vida. Yo con todo este proceso de la salud de mi esposa, del fallecimiento de ella, y lo hablo con ustedes porque sé que me ayuda. Evitarlo no me ayuda. Hablarlo me ayuda. Y con todo este proceso he empezado a identificar muchas cosas que necesito reconocer. Y solo desde ese reconocimiento es que puedo crecer. Solo desde allí es que puedo avanzar, a cambiar, a identificar esto lo debo hacer diferente. Entonces la primera pregunta del test. Aquí vamos. Vas a anotar el número y dices sí o no.
¿Te cuesta recordar la última vez que disfrutaste algo profundamente? Esa es la pregunta uno. ¿Te cuesta recordar la última vez que disfrutaste algo profundamente? ¿Sí o no? Solo colocas uno, sí. Sí me cuesta recordar cuándo fue la última vez que disfruté de algo profundamente. Colocas sí. Uno, sí. O uno, no. Esa es la primera pregunta del test. Segunda pregunta. ¿Sientes que haces muchas cosas sin entusiasmo? Pregunta 2. ¿Sientes que haces muchas cosas sin entusiasmo? ¿Sí o no? Esa es la pregunta 2. Pregunta 3. ¿Te cuesta conectar con tus emociones? ¿Te cuesta conectar con tus emociones? Esa es la 3. ¿Sí o no? Recuerda colocar el numerito y coloca sí o no. Vamos a la 4. ¿Sientes que vives más desde la obligación que desde el deseo? Esa es la 4. ¿Sientes que vives más desde la obligación que desde el deseo? O sea, vives siempre es resolviendo, cumpliendo, más no de lo que tú deseas hacer. Coloca el número 4, sí o no. Vamos con la 5. ¿Te cuesta descansar sin culpa? ¿Te cuesta descansar sin culpa? Esa es la 5. A ver, estoy viendo allí el chat de ustedes. Y los que van a ver el programa en diferido, pueden enviar su mensajito con todas las preguntas. Van parando el video porque todo está quedando grabado, entonces paran el video, anotan la pregunta. Eso es lo ideal. Esto es lo ideal, que tú luego repitas el episodio mañana, agarres una agenda y vas pausando el video y vas tomando nota de cada pregunta, porque cuando tú escribes en tu agenda emocional, tu agenda terapéutica, cuando tú escribes allí cada pregunta y ves, la respondes, si quieres agregar algo, lo agrega, eso aporta mucho valor, eso es salud mental. Escribir es una gran herramienta de salud mental. De hecho, yo la semana pasada hice terapia porque estoy en un proceso de duelo. Entonces tuve mi terapia con un colega y en la terapia me dijo, escribe, necesitas escribir en el periodo de duelo. Y es verdad, esto es una herramienta fundamental. Entonces a todos ustedes los que están aquí, les recomiendo volver a ver el programa mañana. Se detienen desconectados del celular, pero conectados con ustedes. Y ahora van a escribir cada pregunta. ¿De acuerdo? Pregunta 6. ¿Sientes cansancio emocional constante? La 6. ¿Sientes cansancio emocional constante? ¿Sí o no? Este es para todos. Los felicito porque está este grupo conectado pero activo. Excelentes, excelente, los felicito. Y rico que estén ahí con la familia. Vi por allí unos mensajes que está toda la familia, está un matrimonio aprovechando. Qué maravilloso que todos se conecten.
Aprovechen el lunes y se sienten, disfruten. Los que no pueden hacerlo por alguna razón, que luego lo vean en diferido porque queda grabado, ¿no? Ok, vamos con la 7. ¿Te cuesta identificar lo que realmente necesitas? Pregunta 7. ¿Te cuesta identificar lo que realmente necesitas? ¿Sí o no? Esa es la 7. ¿Te cuesta identificar lo que realmente necesitas? Una buena pregunta, ¿verdad? Pregunta 8. ¿Te sientes desconectada de ti misma o desconectado de ti mismo? Esa es la 8. ¿Te sientes desconectado de ti mismo? Pregunta 9. Vamos con la 9. A ver, voy a darles un chance para que ustedes puedan estar al día, no estén atrás, ¿no? A ver, voy a darles un minuto para que terminen de escribir. La pregunta 9. ¿Te cuesta emocionarte por el futuro? ¿Te cuesta emocionarte por el futuro? Estas preguntas están revolviendo el fondo, ¿no? Estamos revolviendo el fondo. Les voy a decir algo para que cuando termine el programa, luego me comenten. Me mandan un mensajito en los próximos 3 días. Pero les va a ocurrir que en los próximos días con este test, ustedes van a sentirse como confundidos un poco, como que deben hacer algo. Les va a venir esa sensación de que tienen que hacer algo. Porque es que estas preguntas van directo al inconsciente. Y si ustedes vuelven a ver el programa y la escriben una a una, van a sentir el cambio en ese proceso de reconocimiento. Pregunta 10. ¿Sientes que sobrevives más de lo que vives? ¿Sientes que cuando comparas lo que haces diariamente en el día es más para sobrevivir y no para vivir? Esa es la pregunta. ¿Sientes que sobrevives más de lo que vives? Esa es la 10. Nos hace pensar, ¿verdad? Nos está haciendo pensar. Sé que me van a escribir muchos de ustedes porque este es uno de los tests más fuertes que estamos compartiendo. Este test del programa de hoy. ¿Te cuesta estar presente? Pregunta 11. ¿Te cuesta estar presente? Pregunta 12. ¿Te distraes constantemente? ¿Te distraes constantemente? Pregunta 13. ¿Sientes que todo se volvió rutina? ¿Sientes que todo se volvió rutina? Pregunta 14. ¿Te cuesta disfrutar el momento? ¿Te cuesta disfrutar el momento? Pregunta 15, la última pregunta del test. ¿Sientes que hace tiempo no te escuchas realmente? ¿Sientes que hace tiempo no te escuchas realmente? Esa es la 15.
Si respondiste sí a varias de estas preguntas, échale una miradita. No significa que estés roto, significa que quizás llevas mucho tiempo sobreviviendo. Eso es lo que significa. Llevas mucho tiempo sobreviviendo, modo automático, sin estar conectada, sin sentir. Así que aquí hay una frase que quiero compartir con todos ustedes. No estoy rota, no estoy roto. Necesito volver a conectar conmigo. Escríbelo. Escríbelo varias veces. Escribe esta frase, por favor. Escribe esta frase por ti. No estoy rota, no estoy roto. Necesito volver a conectar conmigo. Escríbela. No estoy rota. Necesito volver a conectar conmigo. Qué bonito ver a este grupo súper activo. Los felicito. No estoy rota o no estoy roto. Necesito volver a conectar conmigo. Repítelo, escríbelo, dilo a gritos. Necesito volver a conectar conmigo. Y hoy quiero abrir mi corazón con ustedes porque este tema cuando lo estaba preparando dejó de ser una teoría para mí. Y de hecho, cuando estaba leyendo el material, cuando me estaba preparando, se convirtió en algo realmente profundo, real para mí, con un significado único. Muchos saben que, bueno, Mercy ya no está, falleció. Y durante estos días, bueno, he descubierto muchas cosas. Lo estaba comentando hace unos minutos. Porque el dolor tiene una forma especial de enseñarnos. Nos obliga a detenernos. Nos dice hay que detenerse. Y cuando uno no se detiene, uno empieza a ver cosas que antes no veía. Empiezas a darte cuenta de cuántas veces estabas corriendo, cuántas veces estabas ocupado, cuántas veces estabas resolviendo, cuántas veces dejaste de sentir. Así que este periodo, bueno, es un periodo para mí de aprendizaje. Este periodo de duelo me hizo una pregunta que quiero compartir con ustedes y que quiero que también la aproveche desde mi experiencia. ¿Realmente estoy viviendo realmente? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Estoy viviendo realmente? No sobreviviendo, no funcionando, no produciendo. Estoy viviendo, estoy conectando. ¿Realmente yo estoy conectando? ¿O estamos en un modo automático? Porque una cosa es que uno respire y otra muy distinta es que uno viva. Una cosa es existir y otra cosa muy distinta es experimentar la vida. Y si algo me transmitió Mercy, fue el valor inmenso de cada momento, de cada conversación, de cada abrazo, cada oportunidad de amar. Porque la vida es más frágil, ¿no? De lo que uno imagina. Uno no imagina o no sabe lo frágil que es la vida hasta que lo experimenta, hasta que lo vive, desde el dolor, desde la experiencia. Y sé que desde aquel lado para acá ha venido mucho consuelo, mucho ánimo, palabras de apoyo y las recibo. Todos los días las recibo de muchos amigos que me han escrito, de la comunidad aquí en el canal.
Estoy profundamente agradecido, totalmente agradecido con todos ustedes, los que van a ver este programa luego, pero que todo lo que uno viva tenga un propósito, porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? Que lo que uno viva, uno se lo guarde, no lo diga, no lo comente. Yo aprendí esto y ahora me lo guardo, no lo digo a nadie porque me muestro vulnerable. No, está bien mostrarse vulnerable. Está bien que uno se muestre vulnerable. Somos seres humanos, pero que lo que uno vive sirva para otros también. Así que quiero que te plantees esta pregunta. ¿Hace cuánto tiempo no haces algo que te haga sentir vivo? ¿Hace cuánto no te emocionas? ¿Hace cuánto no sueñas? ¿Hace cuánto no te escuchas? ¿Hace cuánto no abrazas sin prisa? Hazlo hoy. Hazlo hoy con la persona que tienes al lado. Abraza a esa persona que tienes al lado, apriétala, abrázala, dale un beso, quiérela. Y esa persona que eres tú mismo, eres tú misma. También date un abrazo, quiérete, háblate bonito todos los días. Disfruta con las personas que están a tu alrededor. Conecta. No tiene sentido todo lo demás. Y por supuesto, vuelvo a mencionar aquí la parte espiritual, porque la parte espiritual desempeña un papel importante en la vida del ser humano. Por eso es que el ser humano siempre busca adorar a alguien superior desde cualquier perspectiva. Y respetamos la perspectiva que tengan cualquiera de los que hacen vida aquí en el canal. Pero la parte espiritual desempeña un papel clave en nuestra vida. No solo es la emocional, no solo es la salud mental, no solo es la salud física. Hay gente que hace mucho ejercicio, hay gente que hace mucha terapia, hay gente que atiende mucho la salud mental, lee, hace crucigrama, piensa, analiza, pero la parte espiritual es fundamental porque somos seres integrales. Así que aquí hay una frase para el chat. Si la quieres escribir, se vale, puedes hacerlo. Quiero volver a vivir. Escríbela allí si resuena contigo. Quiero volver a vivir. Si esa frase resuena contigo, escríbela ahí en el chat. Es para ti mismo, no es para mí, no es para la comunidad, es para ti. Cada vez que tú lo escribes, te lo crees, avanzas. Quiero volver a vivir. Escríbelo. Vamos a escribirlo todos. Quiero volver a vivir. Vamos a escribirlo. Quiero volver a vivir. Todo vamos a escribirlo. Quiero volver a vivir y escríbanlo todos los días. En la mañana cuando se levanten, escríbanlo en su agenda. Conecten, no dejen que pase el día solo viendo el celular. Conecten con ustedes, salgan a correr, hagan algo rico, comparten con la familia, disfruten de momentos hermosos, tómense una foto cada día con sus seres queridos. Compartan esta idea con otros. Mucha gente está enfrentando depresión, ansiedad, problemas mentales, muchos temas emocionales hoy, muchos temas. Necesitamos ser multiplicadores. Es urgente hacernos multiplicadores de bienestar. Y estos son espacios totalmente abiertos, gratuitos, solo es unirnos y compartir con otros. Si este episodio te ayudó, te motivó, te afectó, de alguna manera te movió la mata, como decimos en Venezuela, movió la mata. Bueno, qué rico. Abrázate entonces por eso, lo que sentiste. Quiero que me digas, ¿qué sentiste hoy?
y las veces anteriores que viniste a un en vivo. Porque si hubo una diferencia, entonces hay que detenernos a ver si estamos en modo automático, piloto automático. Y los que quieran más información, más recursos, mire, vayan a nuestro sitio web porque venimos activando desde hace meses muchas herramientas. Ahora tenemos allí recursos valiosísimos, test emocionales, herramientas, artículos que nos permiten identificar todas las heridas de la infancia, nos permite identificar los apegos, nos permiten a veces identificar porque a veces decimos, es que no sé ni lo que siento. Ahí tenemos varios recursos valiosísimos. Pueden buscar el enlace aquí mismo en el canal, en la descripción de este video o en el perfil del canal. Consiguen el enlace para ir a nuestro sitio web bimesterapias.org. O si tú quieres, puedes unirte con el enlace que está aquí en el chat, que es el canal de WhatsApp. Tú entras allí porque nosotros todo lo publicamos allí con una de los miembros de nuestro equipo, que es Beira. Beira pasa los enlaces diariamente que publicamos, los videos, los artículos del blog, las herramientas del sitio web, algunos recursos que tenemos allí. Vacío emocional, desconexión emocional, no sé lo que siento, heridas de la infancia, terapia emocional. Todos estos recursos están allí disponibles para ustedes. Así que si deseas profundizar, puedes aprovechar este contenido. Ahora, si tú quieres, mira lo que les voy a comentar a la comunidad que está aquí. Si ustedes quieren formar parte de Vimes Life Gold, es una comunidad privada donde trabajamos estos temas con más profundidad, con encuentros exclusivos. De hecho, lo que están en esta membresía aquí en el canal Vimes Life Gold, usas el botón que está por aquí que dice unirse, ahí se te va a abrir las opciones para obtener esta membresía y vas a poder acceder a tu terapia uno a uno cada mes. Mientras te mantienes en esa membresía mes a mes, tú vas a poder tener mayores beneficios. Obtienes acceso a nuestros contenidos privados, obtienes acceso a nuestros cursos, obtienes acceso a los seminarios y tienes tu terapia cada mes privada, uno a uno. Maravilloso, ¿verdad? Solo es que seas parte de esta membresía. Una reflexión final para todos. Quiero dejarte con una idea. Quizás no necesitas una vida nueva. No necesitas sino empezar a reconocer, porque no necesitas cambiarlo todo. Quizás no necesitas empezar desde cero. Quizás necesitas es volver a encontrarte con la vida que dejaste atrás mientras intentabas sobrevivir. Porque todavía estás aquí. Y mientras estás aquí, todavía puedes volver a sentir, puedes volver a conectar, puedes volver a vivir. Así que la frase final es sanar también significa dejar de existir en automático y volver a habitar tu vida. Sanar también significa dejar de existir en automático y volver a conectar tu vida. ¿Quieres escribirla en el chat finalmente? Hazlo. Sanar también significa dejar de existir en automático y volver a habitar tu vida. Esta semana no vamos a tener la sesión privada que la estoy haciendo pública de regalo para los que están aquí. Hoy no la vamos a tener porque todavía estoy en un proceso que voy de forma gradual. De manera que la semana que viene vamos a tenerla. El lunes, después del programa en vivo, vamos a continuar con la sesión que es privada, pero vamos a invitarlo a todos ustedes. Entonces, ¿cuál es la meta que vamos a tener hoy? Vamos a tener una meta, un objetivo. Recuerden que los objetivos en comunidad nos motivan. Objetivos en comunidad. Vamos a compartir este episodio hoy con un amigo que no esté aquí en el canal. Invítalo al canal. Comparte el enlace del en vivo de hoy. Y le mencionas que es el lunes que viene vamos a tener una sesión que es privada, pero la vamos a dar gratuita a todos los que estén en el canal suscritos. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos ese objetivo de esta semana, hacernos multiplicadores de bienestar?
para que el legado que nos dejó nuestra amada Mercy realmente lo aprovechemos, lo multipliquemos y hagamos que otros entonces también puedan conocer de estas herramientas, puedan también avanzar. No podemos quedarnos con lo que nosotros hemos aprendido, con lo que seguimos aprendiendo y aplicando. Queremos que otros también se beneficien. Así que para mí ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Es un gusto para mí haber estado este momento, esta hora con ustedes. Deseo que puedan completar el ejercicio. Mañana ver el programa ya grabado, porque ya quedó grabado. Entonces anotan las 15 preguntas. Las 15 preguntas en su agenda, lo anotan, se analizan, se ven en un espejo, identificas dónde puedes empezar a hacer los cambios, cómo empezar a conectar contigo. Y recuerda que queremos volver a vivir, queremos conectar. Y solo reconociendo lo que nos ocurre es que podemos hacerlo. Así que vamos a seguir avanzando juntos. Vamos a seguir multiplicando bienestar. Se les quiere mucho. Un abrazo. Nos vemos el lunes que viene. Plenitud. Vimes Life. Emociones. Transformación. Serenidad. Vimes Life. Salud mental. Sanación emocional. Formación online. Crecimiento. Bienestar. Para Vimes Life, la salud mental y sanación emocional de las personas es muy importante. Por tal motivo, Vimes Life te presenta su nuevo programa de formación basado en la innovadora técnica de 5 pasos que te capacitará como coach emocional en tan solo 5 meses. Tu mejor versión te espera. Por eso elige Vimes Life. Vimes Life. Seguimos avanzando y queremos hacerlo contigo.